Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa conversando de temas municipales. El día de hoy estamos con Renan Villarruel, quien está a cargo recientemente como coordinador de la OPD, sin embargo ya lleva 13 años, es uno de los fundadores de este programa de nuestra municipalidad y hoy día nos va a contar un poco más de qué se trata, qué ayudas puedan prestar a la comunidad y por supuesto de qué manera ustedes se pueden acercar a este programa de nuestra municipalidad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doy las gracias por el espacio que está entregando. Siempre es importante que la comunidad sepa cuáles son los programas que están funcionando en la Municipalidad de Osorno. Así que realmente damos las gracias por el espacio que están entregando. ¿Usted fue uno de los fundadores de la OPD en Osorno? Efectivamente, ¿Sí? no por antigüedad, sino que por los hechos. Lo que pasa es que la OPD, este proyecto se puede crear en el año 2004 y comenzaron los anteproyectos y se dio vida a la luz pública el 5 de noviembre de 2005, donde se realiza el convenio CENAME Ilustre Municipalidad de Osorno. De ahí nace esta Oficina de Protección de Derechos a la Infancia. Eso íbamos a decir, primero que todo saber qué significa OPD, ¿no es cierto? Oficina de Protección de Derechos de la Infancia. Ya. Pero para nosotros, los efectos internos, le llamamos Oficina de Protección de Derechos a la Infancia. Ya. Más corto, pero más cortito. Exactamente. Y bueno, un poco cómo nace, cuál es la inquietud a través de la cual nace la OPD. El proyecto en sí se comenzó a gestar el año 2004 y nace a la luz pública un día 5 de noviembre del año 2005, donde se hace el convenio CENAME Ilustre Municipalidad de Osorno. De ahí nace la opinión pública, ¿cierto? Y a Osorno lo que es la oficina hoy día. Esta oficina tiene como objetivo, ¿cierto?, como bien en su nombre dice, proteger a los niños en relación a sus derechos, llámese a la salud, educación, llámese la parte familiar. Y esto surge por una reforma que hubo la ley, en especial la ley de los tribunales. Antes nosotros teníamos lo que es tribunales de menores, hoy día tenemos tribunales de familia. Y ahí comienza toda la legislación a cambiarse en relación a que los niños antes del año 90 eran objetos de derechos, ¿sí? Nadie resguardaba sus derechos. No se olvide que antes existió, y bueno, hoy día existe también, la violencia hacia la infancia, un golpe, ¿cierto?, maltrato verbal, psicológico, emocional, también el abuso con respecto a los trabajos infantiles, pero antes ninguna ley protegía a los niños. Del año 90 en adelante, cuando llega el gobierno del señor Patricio Aylwin, él aprueba la política internacional de reconocimiento de los derechos de los niños y se crea la ley con respecto a la protección de derechos de los niños. Hoy día los niños son sujetos de derecho. Cualquier niño que es maltratado en este país tiene derecho a que alguien lo defienda. Perfecto. En ese sentido, ¿quiénes pueden recurrir a la OPD? ¿Los mismos niños, los padres? ¿Un padre que de pronto está en la situación de separados, que puede no estar seguro de que el otro padre está atendiendo bien al niño? ¿O en caso de que escuelas también estén involucradas en algún tipo de maltrato? Bueno, aquí pueden recurrir cualquier ciudadano menor o mayor de edad que se sienta vulnerado en sus derechos. Llámese los propios niños, pueden ser los padres, un vecino, un pariente, un dirigente social, los mismos colegios, los JUNGE, Integra, cualquier ciudadano, incluso hasta particulares. Todos tienen acogida en la oficina para nosotros acoger su reclamo y empezar, ¿cierto?, de ahí a hacer las primeras investigaciones en relación a si existe o no la vulneración de derechos. Me explico. Hoy día nosotros tenemos 3-4 canales de ingreso de los casos a nuestra OPD. Primero son tribunales de familia, que ya son causas, ¿cierto?, que son causas donde se creó la vulneración de derechos, se reconoce, llega a una causa RIT. Después tenemos los ingresos a través de las denuncias anónimas, demanda espontánea, ya sea vía CENAME regional o vía, ¿cierto?, de todas las organizaciones de viva aquí de la comunidad. Entonces, esas son las vías de ingresos nuestros. Nosotros como experiencia tenemos que en el año de las denuncias anónimas, cuando digo denuncia anónima, son personas que dicen, yo denuncio esta situación, pero quiero que me preservan el nombre y el anonimato. Por lo tanto, ante la ley nosotros protegemos a esa persona. Entonces, en estos casos generalmente el 80% de las denuncias anónimas son falsas. Generalmente sucede porque hay dependencia entre la misma familia, se pelean los vecinos, o los niños se pelearon con el amigo o el vecino al lado,
y el 20% efectivamente son denuncias que corresponden, ¿cierto?, que a ser atendidas, y en algunos casos existe vulneración de derechos, y nosotros cuando son graves, la vulneración de derechos, llámese maltrato grave, llámese violaciones, todo lo que es el estupro, esos son casos que debemos atender en forma inmediata y tomar la medida de protección y dirigirla al Tribunal de Familia. ¿Y ustedes tienen algún canal, ¿no es cierto?, que va como haciendo un filtro de las acusaciones para saber, como dice usted, tiene un alto número de acusaciones falsas? Me imagino que eso igual es un trabajo extra de dilucidar qué acusaciones son verdaderas y cuáles no. Sí, efectivamente aquí nosotros trabajamos con una gama de profesionales. Tenemos una dupla psicosocial que trabaja exclusivamente los casos de tribunales de familia, que son casos tan urgentes que nos están pidiendo informe de 10 días con anticipación a la primera audiencia o audiencia preparatoria. Pero los otros casos, como usted bien demanda acá, cuando nosotros hacemos la acogida de la denuncia, sea quien sea la persona, tenemos un plazo de entre 10 y 15 días para primero entregar la visita a domicilio, para constatar si efectivamente el ciudadano vive en esa propiedad, y ahí, en lo posible, si ellos nos dejan, hacer la primera visita domiciliaria para ver las condiciones que vive, y después dejarle una citación a la persona responsable y al niño o los niños para que vengan a la oficina y ahí hagamos la entrevista que corresponde. Significa una entrevista social al adulto responsable y la evaluación psicológica a los menores de edad, y ahí evaluamos en esta entrevista si existe o no vulneración de derechos. Si no se queda conforme con esta entrevista, tenemos que pesquisar en otros lados. Por ejemplo, si son menores de 6 años, tenemos que ver si el niño está con su control de niño sano al día, en qué CEFANE se está controlando, si está educándose, en qué jardín infantil o en qué colegio se está estudiando, y ahí nosotros requerimos la mayor información de estos establecimientos o servicios públicos para ir viendo el cuadro, que nosotros lo vamos a formar y evaluar si efectivamente existe o no esta vulneración de derechos. Ahí en ese sentido, ¿ustedes otorgan algún tipo de protección o derivan? No, bueno, aquí hay que aclarar dos cosas. Cuando nosotros en la primera entrevista detectamos que sí existe una vulneración de derechos grave, de las que les mencioné anteriormente, de inmediato se toma la medida de protección, se entrega, ¿cierto?, este informe a nuestro abogado, que también trabajamos con profesional abogado, y él eleva, ¿cierto?, la resolución al tribunal solicitando una medida de protección urgente, y si amerita el alejamiento de la vivienda del agresor en este caso. En otros casos, cuando existe una vulneración de derechos que no es grave, puede ser leve o de baja complejidad, nosotros hacemos en todo caso la medida de protección y el tribunal interviene porque hacemos la sugerencia dentro del informe a dónde el caso debe ser derivado. Por ejemplo, en algunos casos son derivados al DAM para peritaje psicológico del adulto en relación a quién tiene las competencias parentales para tener el cuidado del niño, y si el niño está muy afectado, también a peritaje psicológico para ver en qué grado el niño está dañado por la relación de los adultos dentro del grupo familiar, y él ha sido testigo privilegiado de estos hechos. Y ahí en ese caso ustedes prestan ayuda al niño y a los familiares. Hacemos una contención al niño en este caso y también al adulto responsable. Aquí nosotros no es que hacemos la denuncia en forma inmediata, sino que nosotros tenemos que informar al adulto. ¿Sabe, señores? Aquí nosotros hemos detectado que existe una vulneración en base a esto y estos datos, por lo tanto nosotros nos vemos en la obligación de tomar una medida de protección para que el Tribunal de Familia, ¿cierto?, intervenga y derive el caso al programa que corresponda, que dentro de la red de infancia que existe en la comuna de Osorno. Y ahí, por ejemplo, ustedes cuentan con redes de reinserción social para, en el caso de que los niños sean sacados de su entorno. Mira, fíjese que la realidad demuestra una cosa muy especial, independiente de las condiciones socioeconómicas que vive el niño, en la pobreza misma, el hacinamiento mismo. Generalmente los niños se mantienen bajo el cuidado de un papá o la mamá o los tíos o los abuelos, porque es muy doloroso, y así lo ha demostrado también a nivel nacional todas las derivaciones que hacen nuestros programas especializados. Evitamos nosotros que el niño sea, ¿cierto?, sacado de su familia de origen y sea, no sé, derivado, por ejemplo, a una residencia familiar que antes se llamaban los hogares de menores, ¿no? Siempre buscamos la red familiar interna, que es la primera prioridad que tenemos nosotros. Si los padres no son competentes en tener el cuidado personal de sus niños, pero siempre hay uno, pero si no lo hubiera, buscamos a los abuelos paternos, abuelos maternos
o algún tío de esa línea. Y si no hubiera nadie dentro de esta gama que le estoy comentando, existe, ¿cierto?, lo que es el padrino. Y hay veces hay padrinos que son mucho más responsables que los mismos padres. Es decir, ¿Es como un tipo de adopción? no, se le entrega como cuidado provisorio. Pero cuidado, eso solamente lo determina el Tribunal de Familia. Nosotros dentro del informe sugerimos, ¿cierto?, que se amplíe la red con respecto a la protección del niño. Nosotros no somos ningún organismo, ni estamos tampoco autorizados por ley, decir usted, señora, hoy día va a buscar a su niña a su casa y va a ser entregado a un hogar de menores, o al papá o a la mamá, o a algún familiar cercano. No estamos para eso. Eso solamente lo determina el Tribunal. Y un poco hacemos el acompañamiento, hacemos el informe y nosotros hacemos sugerencia al tribunal. Pero hay algunos casos que no requiere eso. Solamente requiere un seguimiento psicosocial o requerimiento social en relación a que la mamá se le exija que si el niño no está inscrito para la matrícula de este año, por ejemplo, ya usted tiene un plazo de tantos días para que matricule a su niño y vaya al colegio, porque un niño que no estudia es una grave vulneración de derechos, porque le estamos quitando derecho a educarse a ese niño. O un niño menor de 6 años que no tenga su control de niño sano al día, es una grave vulneración igual, porque el niño se está desarrollando y necesita el máximo de protección del área de salud en este caso. Y en ese caso ustedes, a través de las redes, digamos, familiares, ejercen algún tipo de sugerencia para que eso se lleve a cabo, o directamente con el responsable? Directamente con el responsable, pero también aquí existe una red externa a nosotros. Por ejemplo, nuestra red directa con respecto a la salud son los CEFAM y el hospital. Con respecto, ¿cierto?, a la educación, toda la gama del establecimiento educacional que tenemos en la comuna de Osorno, que ellos también vigilen que el niño asista al colegio, asista al jardín infantil, y los profesionales que respondan al CEFAM, ¿cierto?, y que la madre o quien sea, que el niño efectivamente tenga su control al día. Porque nosotros cuando hacemos esa sugerencia y el tribunal le toma el caso, también exige informe a estas entidades para ver si está cumpliendo o no el padre, o la madre, o quien corresponda que tenga la custodia del niño en este caso. ¿Qué pasa bueno, últimamente hay como alternativas, digamos, para todo tipo de cosas más establecidas, como por ejemplo la educación, la salud? De repente hay padres o progenitores que eligen, por ejemplo, una educación informal en casa, o un tipo de salud también alternativa que no necesariamente sea el CEFAM. Correcto. Y uno de los dos está en desacuerdo. ¿Cómo se genera ahí eso ya pasa en manos de los tribunales? No, la realidad nuestra en todo momento como comuna, de los años que estamos funcionando, no se ha dado nunca esos casos que usted me está planteando. Pero si así fuese, si hubiera una negativa en relación a la educación, la salud, que es un tema muy delicado. No necesariamente como una negativa, sino como alternativa. Una alternativa, claro. Como alguien que elija algo alternativo en vez de algo tradicional. Bueno, se conversa con el grupo familiar. Si es que nos llegara a tocar a nosotros, y esos casos, pero insisto, no nos ha tocado. No tenemos la experiencia en respecto a ese tema, pero si llegase el día de mañana, tendremos que conversar con la familia y ver cuáles son las alternativas que ellos están dando. Por ejemplo, como dice la educación en casa. La pregunta es quién entrega esa educación, si son los mismos padres, a lo mejor los padres pueden ser educadores, o contratan a algún profesor externo, mientras se cumpla con lo establecido, porque la ley en algunos casos sí lo amerita, pero también tenemos la obligación de informar, porque hoy día la educación es formal, es decir, tienen que estar dentro de un establecimiento educacional, y la control de salud también en la misma situación. Es decir, nos queda solamente informar, pero también avisarle a los papás que esto y esto es el procedimiento que nosotros vamos a hacer como entidad, en este caso como OPD, porque si no estaríamos nosotros al margen de la ley. Claro. Ahora, ¿qué pasa un poco con el tema de la cantidad de niños vulnerados en nuestra región? No sé si tienen un parámetro de comparación con el resto del país. No, en ese sentido tengo que ser bien honesto, no tenemos nosotros hoy día una estadística a nivel regional. Lo que sí yo te puedo informar que a nivel comunal nosotros estamos atendiendo al año a lo menos entre 450 y 500 niños vulnerados en sus derechos. Es decir, que llegan a nuestra oficina por diversas razones: bullying, maltrato grave, maltrato leve, maltrato psicológico, emocional, deserción escolar, ese tipo de situaciones.
muchas veces esta situación se produce porque dentro de la familia los padres no tienen una convivencia como corresponde. Si aquí los niños son los afectados, no porque ellos sean de esa conducta, sino porque esto viene porque el grupo familiar hay una dinámica disfuncional entre los adultos y ellos son los primeros víctimas, claro, y vivencian esto día a día. Entonces, cuando un matrimonio no se lleva bien y pasan en peleas, no llegan a los golpes, pero llegan a discusiones verbales, cierta denigración al trato vejatorio hacia uno y otro, ¿quiénes son los testigos? Los niños. Y estos niños, ¿cómo canalizan ese enojo, esa frustración, esa rabia? En el colegio. ¿Y qué produce esto en el colegio, en los niños? Bajo rendimiento escolar, maltrato quizás de una forma de llevarme a otro compañero, como que viendo ya, voy a sacarme la rabia con mi compañero curso, o simplemente algunos niños, ¿cierto?, optan por el autismo, es decir, se alejan de los demás compañeros y viven su propia vida. Por eso es que hoy día la labor del profesor y las personas para docentes, pero primordial, pero tampoco hay que dejarle la mano a la parte educativa. O sea, aquí la primera responsabilidad en la parte educativa somos nosotros los papás. Somos nosotros el reflejo del que el niño al día de mañana va a ser afuera. Me gustaría que de pronto usted le diga a la gente en qué casos, a lo mejor que por lo poco común o que uno puede pensar de maltrato, podrían acercarse al OPD y hacer una denuncia en caso de que un niño tenga algún tipo de vulnerabilidad. Mira, uno de los maltratos que más cuesta hoy día clarificar cuando te llegan a la oficina es el maltrato psicológico emocional. Porque hoy día cualquiera puede hacer una denuncia, ¿sabe? Me maltrataron emocionalmente o verbalmente o psicológicamente. Bueno, pues para eso existen, ¿cierto?, los profesionales que se preparan en esta área. El psicólogo tiene, ¿cierto?, una serie de baterías donde puede evaluar al niño con respecto si en qué forma y en qué grado ha sido, ¿cierto?, vulnerado su derecho y el maltrato en qué grado está. Ahora, si nosotros queremos clarificar y ahondar más en el tema, existen otros programas mucho más especializados que nosotros, que por ejemplo que son el DAM, que ellos hacen exclusivamente peritaje judicial en relación a la vulneración de derechos de los niños. Entonces, en esos casos uno también interviene, pero tiene que ser una intervención muy acuciosa como todas las demás, porque aquí no se trata tampoco, ¿cierto?, de hacer cosas que nos corresponden en lo profesional. Por eso que nuestra responsabilidad ante la comunidad, ante el grupo familiar, es delicadísima. Y toda la información, que esto en general, que ellos entregan a nosotros en la oficina, es confidencial. Solamente estamos obligados a entregar información a tribunales de familia. Cualquier papito, familia, mamá, vecino, pariente que haga la denuncia a nuestra oficina y hacemos la intervención que corresponda, si viene el día de mañana esta persona a pedirnos una información para entregarla afuera, no se la podemos entregar por ningún motivo. Han habido casos, pero muy pocos, donde de pronto estas personas se frustran, se enojan y dicen, te vamos a demandar, te voy con... Haga usted lo que tenga conveniente, caballero, pero nosotros no podemos entregar. Ahora, si usted necesita información para tribunales, bueno, tribunales en su momento entregarán a nosotros, ¿cierto?, la orden que corresponda y estamos obligados a entregar esa información. Pero no podemos todo tiene, digamos, una vía, un conducto efectivamente. regular. Ahora, el asunto, aclarar una cosa. Cuando yo dije denuncia anónima, en estos casos el anonimato llega hasta nuestra intervención. Si esa denuncia anónima nosotros descubrimos que existe una vulneración de derechos grave, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: ese informe va con bajo medida de protección a través de nuestro abogado Tribunal de Familia, y si el Tribunal de Familia de Viana requiere quién fue la persona que hizo la denuncia, estamos obligados por ley a dar el nombre. Pero no afuera de la comunidad ni a ningún medio de comunicación. Eso lo resguardamos nosotros como profesionales que somos. ¿Ustedes tienen, me imagino, algún tipo de mecanismos de prevención a través de los colegios, campañas? Efectivamente, ahí tenemos a nuestra colega Patricia Sebastián Otero, que está a cargo del área intersectorial, que tiene la tremenda obligación de crear, ¿cierto?, un reconocimiento en la cultura con respecto a la protección de derechos de la infancia. Ella, ¿cierto?, todos los años tiene una múltiple tarea: seminarios, talleres, difusión, ya sea radial, escrita o a través, ¿cierto?, de cuando salimos a terreno a través de nuestro stand. Entonces ahí entregamos talleres de competencias parentales, que nosotros trabajamos muy fuerte el tema a través de tribunales de familia. Entonces eso son la prevención,
Pero no solamente trabajamos los derechos de los niños, también trabajamos los deberes de los niños. Porque hoy en día, lamentablemente, los niños dicen, claro, mis deberes, pero ¿y dónde están sus derechos? Claro. Entonces hay que trabajar las dos cosas a la par. ¿Tienen ya a lo mejor una línea de trabajo para este año? No sé si nos pueden adelantar alguna actividad que se viene o cuáles son las actividades íconos que hacen año a año. Si me olvido algo, le pido a la Pati que me haga recuerdo. Lo más pronto que se nos viene en este momento es la Pascua al Conejo, que es el 14 de abril de ese mes. Ahí queremos plantearle, ¿no es cierto?, a nuestra autoridad este año trabajar, ¿cierto?, con niños de los BTF, que son los jardines infantiles de la Administración Directa Municipal, y también los niños que hoy día componen, ¿cierto?, el área más vulnerable de la comunidad, que son los campamentos. Queremos entregar una actividad bonita, en un espacio físico cerrado por el tiempo, que sería el Teatro Municipal. Pero eso lo estamos viendo, estamos recién en pañales planificando en qué consiste esa actividad. Perfecto, todavía tenemos tiempo. Me gustaría que invite a la gente que por algún otro motivo pueda sentirse llamada a acercarse al OPD, a dónde están sus oficinas, de qué manera se pueden comunicar. Bueno, esto para la comunidad, ¿cierto? Ustedes que son las personas que atendemos diariamente, nuestras oficinas quedan ubicadas en Bilbao 850, cuarto piso, el edificio nuevo municipal. La gente lo ubica más así, como el edificio nuevo municipal. Cuarto piso, y el horario de atención nuestro es desde las 8 de la mañana a 20 para las 2 de la tarde, y de ahí de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde, salvo el día viernes que atendemos hasta las 4 de la tarde. En la tarde no atendemos públicos, porque no estamos abocados a la confección de los informes que nos piden urgentemente tribunales y la parte administrativa. Ustedes pueden asistir de lunes a viernes en la mañana. Cualquier situación que se le enfrente, por favor, acudan a nuestra oficina, y también informarles que tenemos el profesional abogado. Él hace un trabajo de orientación en temas de vulneración de derechos. Es nuestro abogado, aquí quiero aclararlo, que muchas veces llega gente pidiendo al abogado para pensión de alimentos. La pensión de alimentos es un tema contencioso entre adultos, no tiene que ver con los menores de edad. Entonces, pero sí el abogado tiene la disposición de, ante cualquier situación que ustedes tengan conocimiento de vulneración de derechos, que tenga que ver la orientación jurídica, él encantado lo va a atender. Y de nuestra parte tenemos, ¿cierto?, los profesionales psicosocial, asistentes sociales y psicólogos para atender a los usuarios nuestros. Muy bien, don Renan, muchas gracias por aclararnos y informarle también a la comunidad de este programa que está disponible en nuestra municipalidad, por supuesto, para el servicio de todos los osorninos. Me faltó un tema muy importante, aclararle a la comunidad que toda la atención nuestra es gratuita, aquí no se cobra un peso a nadie. Claro, eso como todos los servicios municipales. Muchas gracias por estar con nosotros y me imagino que vamos a tener otras vías de información también para todas las actividades que se vienen durante el año. Yo primero agradezco el espacio, repito nuevamente, y quiero dejar abierta esta posibilidad para la OPD en el sentido de que vengan otros profesionales a hablar de su área de intervención dentro de lo que es la OPD. Muy bien, pues. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar informándoles, por supuesto, en un próximo capítulo acerca de otros programas de nuestra municipalidad que están al servicio de todos ustedes. Chao, gracias.